¿Qué tal? Buenas noches. Soy Manuel Reyes Saldívar María Vélez, matrícula CTM 008346. Estoy cursando la carrera de Derecho y Finanzas. Estoy en la materia Derecho Civil y Obligaciones y este es mi proyecto integrador. ¿Qué es la innovación y en qué casos la podemos usar? Bueno, la innovación se considera una forma de extinguir las obligaciones. Consiste en crear un convenio expreso que celebra el acreedor y el deudor, por el cual extinguen la obligación que los une y crean en sustitución de la extinguida. La cesión de deudas y la innovación son dos maneras de extinguir las obligaciones que pueden llegar a ser confusas por las similitudes que tienen una nueva llamada obligación sustituta, que es distinta de la primitiva o primera en algunos de sus elementos esenciales. La naturaleza jurídica es la de un contrato, un convenio en sentido amplio, puesto que las funciones que desempeña son la de extinguir una obligación preexistente y por otra la creación de una nueva que sustituye a la que a su vez está extinguiendo. Existen dos clases de innovación. La innovación subjetiva, que es la sustitución de sujetos en la relación crediticia sin alterar el objeto, y la innovación objetiva, que es la sustitución del objeto sin alterar los sujetos de la relación crediticia. Los sujetos de deudor y acreedor siguen siendo los mismos. Bueno, la innovación se puede aplicar según el Código Civil en los siguientes casos: cuando se ha sustituido una obligación por otra nueva, donde las partes son las mismas, es decir, el mismo deudor y el mismo acreedor, o cuando el deudor contrae una nueva obligación con tercero, declarándole libre de la obligación antigua al acreedor. Siguiente pregunta. ¿Qué es la remisión y la confusión? La remisión es la convención gratuita que tiene por objeto la renuncia que hace el acreedor de su derecho a extinguir en todo partes el pago del crédito. La confusión es un modo de extinguir las obligaciones que se concibe cuando en una sola persona concurren las calidades de acreedor y deudor de una misma obligación. No necesita acto ni declaración de voluntad para que se manifieste. Para ello basta que la misma persona congregue la calidad de acreedor y deudor de la misma deuda para que se extinga por efecto del mismo derecho. ¿En qué caso firmarías una remisión? Habrá una remisión cuando el acreedor entregue voluntariamente al deudor el documento original en que conste la deuda. Esto, una forma muy típica y la más frecuente de desobligar al deudor. Para que la extinción de la deuda tenga efecto, es necesario que el documento sea el contrato original. La entrega debe ser voluntaria. Si el que lo entregó demuestra que ha sido forzado por la violencia o inducido por el dolo del deudor, no hay remisión. Pero la posesión del documento por el deudor hace presumir que la entrega fue voluntaria, corriendo por cuenta del acreedor la prueba que no fue así. Eso es muy importante. Siguiente. Define la dación de pago y en qué caso se puede dar. Bueno, la dación en pago es un método muy común utilizado para el pago de deudas que consiste en la entrega de algún bien con el cumplir un pago pendiente. Este sucede cuando el deudor y el acreedor llegan a un acuerdo para compensar el importe restante de la deuda con el bien en cuestión. Por ejemplo, supongamos que compramos un edificio a través de un préstamo hipotecario, donde se pactará la forma de devolución del capital que nos haya prestado el banco y resulta que por motivos de fuerza mayor no podemos pagar dicha hipoteca. Pues bien, la dación, el pago, supondría la entrega de dicho inmueble por parte del acreedor al deudor y así conseguir la cancelación de ese préstamo hipotecario que solicitamos. ¿Cuál es el término para la prescripción? La prescripción cumple dos funciones fundamentales, las cuales enlisto. Ser medio de adquisición de derechos reales. Esta primera función se conoce como una prescripción adquisitiva o usucapión. La siguiente se forma liberatoria de obligaciones. Esta segunda función recibe la denominación de prescripción negativa o liberatoria. La prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado en la ley. Condiciones de la prescripción. La prescripción negativa o liberatoria opera
por el solo transcurso del tiempo y requiere de 3 condiciones o requisitos. A. Que haya transcurrido el determinado plazo. B. Que el acreedor hubiera observado una actitud pasiva absteniéndose de reclamar su derecho en la forma legal durante todo el plazo. C. Que el deudor, se oponga oportunamente al cobro judicial extemporáneo o ejercite una acción para obtener la declaración correspondiente. En resumen, se da cuando no se ejerce en parte del acreedor y del deudor ninguna acción que haga valer que se tiene interés en que la obligación se exija. Un ejemplo puede ser cuando se pide un crédito al Infonavit para nuestra vivienda y si en el transcurso de 10 años no se ejerce ninguna acción como la obligación prescribe y el Infonavit pierde derecho de exigir la obligación. Bueno, les mando un saludo, profesor.